mientras iba a la apertura al aire seguíamos charlando, ¿no? Recordábamos la fisonomía de algunos de los contertulios en esas inauguraciones y demás. Sonia me decía los brindadores. En realidad lo de Colarte viene de la mesa del negro Fontana Rosa. El negro lo escribe también eso, y de ahí queda en alguna medida institucionalizado el grupo. Con el tema de los Colarte, ya que estamos, cito a otro hombre que ayer cumplió 81 años, César Luis Menotti, que hablaba de los equipos campeones y decía que si uno mira la foto, en todos los equipos hay colados. Eso decía César cuando hablaba de los grandes grupos que era dirigido y de los grandes equipos que se recuerdan, y que efectivamente en algún lugar había alguno que podía ser tranquilamente reemplazable, pero que estaba ahí y que levantaba la copa, daba la vuelta olímpica y era partícipe de esa situación. Usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con el programa, con lo que transitamos habitualmente? Mire, yo creo que sí, porque ahora viene en este periodo de transición la época de empezar a conocer los nombres de quienes van a desempeñar los diferentes cargos. Hapkin lo hizo con mucha anticipación, las primeras y segundas líneas, secretarios y subsecretarios, y creo que consiguió lo que esperaba, que era una suerte de amesetamiento en las expectativas de lo que podía llegar a ser una transición complicada. ¿Por qué? Y porque ya se sabe que Karina Cabo irá a hablar con Guillermo Ríos, de Cultura, porque ya se sabe que será Diego Gómez, y ya lo ha hecho, el que se reúna con el equipo de Hacienda, donde se queda Guido Bogiano, donde hay además ese valor agregado. Por ejemplo, en Cultura se queda Valentini, que es el subsecretario. En otras ramas de la gestión pública municipal habrá algunos funcionarios que permanecen en el cargo, sin ir más lejos, en la esencial, vital, diría yo, Secretaría de Salud, va a continuar nada menos que el secretario, Leonardo Caruana, y eso en alguna medida descomprime. Que la crisis financiera se nota, que la municipalidad está pagando en dos partes, primero el sueldo y después las horas extras, también es así. Que no ha pagado algunos servicios fundamentales, por ejemplo la disposición final de los residuos con deudas que son millonarias, también es así. Que se han suspendido actividades, programas y planes en curso que no afecten lo que es la contención social fundamental, también es así. Lo que ocurre es que en esa transición la pertenencia a un mismo espacio político la hace un tanto más, no sé si la palabra es civilizada, porque la verdad es que no ha pasado nada serio. No ha habido ni incidentes, ni va a haber ninguno. Ahora viene la época del año en el que comienzan los rumores, las operaciones, la malversación de los datos en torno a una situación social complicadísima. Y si uno, para colmo de males, escucha y alguna gente le cree, porque si no, no hubiera sacado el 40% de los votos, más allá de esa posición de odio cerrado, ¿no?, casi nublada y mesiánica antiperonista, hay un porcentaje que le asigna alguna cuota de credibilidad al gobierno, que hace informes como el que presentó el propio Macri o ayer Marcos Peña, diciendo que se crearon las bases para despegar, que no se ha perdido empleo, que se ha generado efectivamente una situación propicia para que haya más trabajadores, que no hay una situación de endeudamiento cuando se han batido todos los récords inimaginables en otro periodo de la República Argentina, y con eso, más un andamiaje mediático muy sostenido todavía, muy puesto, se genera una situación de transición en la que, como hizo en la noche de la victoria Axel Kicillof, no se le dice a los argentinos, Axel lo hizo ahí porque sabía que había millones mirando, que esto es tierra arrasada. Lo que ha hecho el gobierno nacional con la industria, con el empleo, con la producción, con la educación, con la salud, con el trabajo, con todo lo que moviliza y tiene dinámica en una sociedad, ha sido devastador. El que no lo quiera ver, que no lo vea. El que prefiera mirar para otro lado y tener cierto grado de indulgencia, mejor. Si le hace bien, bárbaro. Es casi religioso el pensamiento en esos puntos. Es una cuestión, si se quiere, voluntarista. Los datos crudos, reales, de la única jactancia que puede efectivamente hacerse cargo el gobierno es que el INDEC está dando los datos tal como son, dan cuenta de una debacle absoluta, de una caída vertical. Con ese contexto se produce la transición. A nivel nacional, Alberto Fernández, que ha dispuesto que sus principales colaboradores, a los que ya va identificando en cada una de las áreas, empiecen a hablar de lo que hay que hablar. Y ayer
charlando con nosotros acá Felipe Solá desde México, habló de la importancia de que la Cancillería sea también una oficina de venta, de intercambio, de generación de negocios y de exportación y también de importaciones que le convengan a la Argentina. Por otro lado, Cecilia Todesca y Matías Culfas se reunieron con el ministro y el viceministro de Economía. No hay duda que ellos dos van a estar en ese lugar. No sé en qué posición ni exactamente con qué cargo. Y otro tanto ocurre en otras áreas donde uno ya viendo el desenvolvimiento de quienes van a estar a cargo, mala palabra del presidente electo, se va perfilando o se va manejando un horizonte que efectivamente es previsible y que puede marcar congelamiento de tarifas, mejoramiento del consumo a partir de un incentivo salarial que no necesariamente tiene que ser ni una cifra fija, ni un extra al sueldo, puede ser un aguinaldo completo en vez de medio, puede ser una recomposición a través de paritaria, de distintas formas. Pero eso es importante. Ahora, ¿qué pasa en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe estamos en un nivel, creo yo, de desaprensión que le hace mal a la política. Y los principales responsables son los que tienen las mayores posibilidades, en tanto y en cuanto detentan el poder. Por un lado, el gobernador en funciones, Miguel Lifschit, que hasta el 10 de diciembre es el que tiene el mayor nivel de responsabilidad política y funcional en la provincia, y el gobernador electo, Omar Perotti. Que ayer no haya ido ninguno de los dos a la entrega de diplomas, podremos decir es un dato anecdótico, es una situación menor, es un síntoma. Es un síntoma. Ayer lo conversábamos con el senador electo Marcelo Lewandowski, que le trató de bajar el precio a esa situación, diciendo que tendrían agenda o cosas previstas para ese momento. Y la verdad es que no, porque el diploma de gobernador te lo van a dar esa vez, ¿no? En el caso de Lifschit ahora era el de diputado y después era el presidente de la Cámara. Pero la verdad es que es muy difícil pensar que no fue porque tenía otra cosa más importante que hacer. No fue porque no quería cruzarse seguramente con Lifschit y generar una situación que ninguno de los dos pretendía se generara, por lo menos no públicamente, porque después Lifschit sale a decir que está todo bien, que la transición no funcionó porque la verdad es que no se puso buena fe y buena voluntad del otro lado, del lado de Omar Perotti, su principal colaborador, que dicho sea de paso, no va a estar en el gobierno, que es Roberto Mirabella, que va a ocupar la banca en el Senado de la Nación, dice que Lifschit ha mentido, que es un mal perdedor, lo comparó con Macri, algo que le molestó mucho a Lifschit, pero que después Lifschit cuando dijo algunas cosas se mandó a Farías a que en alguna medida pidiera disculpa y recomponer la situación. Esto es lo que hay que esperar. Esto es lo que pretendemos, supongo yo, la mayoría de los santafesinos. Y creo que sería un dato importante que Perotti comenzara a individualizar y a decir quién va a estar en cada una de las áreas. Yo tuve una conversación no hace muchos días con el gobernador electo en la que él me decía que él prefería no dar a conocer nombres todavía, porque de esa manera quienes van a estar en el gabinete en distintos lugares van a tener mayor tranquilidad para trabajar en esta transición. La verdad es que no, me parece a mí que no. Sí, a lo mejor porque no tendrán que atender los llamados telefónicos de los periodistas, porque no tendrán que distraerse en contestar algunas cosas, pero creo que sería importante que se tome contacto en todos los niveles, porque esto de hacer circular de un lado y del otro cifras y números, de titularizaciones de gente que está pendiente, de asambleas que hay en distintos lugares para solicitar el blanqueo y el trabajo registrado, que es lo que corresponde, dicho sea de paso, porque en el medio están los trabajadores, están los derechos de las personas, y está por el lado del gobierno que llega la preocupación de que infle la planta, pero de los que se van está la de garantizar efectivamente los pagos en tiempo, en forma. Saglione, el ministro de Hacienda, declaró que está todo garantizado, eso, y que no va a haber problema. Del lado de Perotti, el propio gobernador electo reclama que haya un fondo suficiente como para pagar diciembre, el aguinaldo, enero, febrero y marzo. Parece mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que él va a asumir el 10 de diciembre. Si no, uno dice, bueno, ¿se postergó la asunción? No, no se postergó. El reclamo es ese y es amplio, probablemente para que haya otras cosas. Esto es una suerte de negociación política con regateo. Pero ese regateo de ninguna manera debería generar un estado de zozobra que complique en algún punto la prestación de los servicios esenciales. Y creo que eso es lo que fundamentalmente tiene que garantizar el gobierno de Lifschit cuando se vaya. La
concreción, el mantenimiento y seguir adelante con las cuestiones esenciales. Porque después se va a discutir en la legislatura el plan Hable, por ejemplo, el plan Nueva Oportunidad, que son proyectos y programas realmente importantes, que deberían sostenerse, que deberían consolidarse, que deberían consensuarse. No hay que mandar un presupuesto para el 2020 en un gobierno que se está yendo el 10 de diciembre del 2019. No tiene ningún sentido. No tiene ni siquiera lógica política y creo que sería efectivamente una provocación. Hay que sentarse y hablar, definir quiénes son los nombres. Santa Fe no está endeudada en dólares. Santa Fe, y esto lo conversaba con alguien cercano a Axel Kicillof, es, no digo irrelevante, pero es realmente minúscula en relación a lo que es la deuda en provincia de Buenos Aires y a lo que deja Vidal. No es que el gobierno de Lipschitz haya sido virtuoso, ni mucho menos. Creo que el gobierno de Lipschitz, de los tres de la gestión socialista, fue el peor. Creo además que Lipschitz ahora se recuesta hacia la derecha con una posición claramente antiperonista, reeditando errores, pero porque Lipschitz en algún momento creyó que a Macri le iba a ir bien. Nos lo dijo a nosotros. Quien está hablando con ustedes ahora escuchó de propia boca del gobernador que Macri le iban a ir bien las cosas y que habría que pensar en Macri por más tiempo. No lo dijo ahora hace 6 meses, lo dijo hace 1 año y medio, 2 años, apenas comenzaba esta historia. Y está bien, y es legítimo. Y apoyó y acompañó, pero eso se terminó. Ya hay una elección presidencial concluida, hay un nuevo gobierno que va a asumir, hay un nuevo perfil y proyecto político, y entonces uno puede acompañar o oponerse, y está bien que los roles estén definidos y que el que sea opositor se oponga. Ahora, ¿de qué manera? ¿Desde qué lugar? Porque en el caso de Perotti, que es un hombre cuya formación, cuyo pensamiento siempre ha apuntado a las cuestiones económicas, preocupado por el superávit en vez del déficit, muy metido en las cuentas públicas para ver dónde se puede acortar el gasto, no debería tener ninguna otra cosa que no sea desde el lado del Frente Progresista, pedirle lo contrario, ¿no? Que contenga, que sostenga, que incluso si hay déficit se siga adelante con las políticas públicas que son importantes, como la salud, la educación, la cultura. Pero no, es por derecha. Es por derecha. Y entonces es ahí donde se plantea una situación que uno se pregunta, ¿en qué momento van a hablar de seguridad? Porque si este era el tema central de la campaña, y esto era donde hacía hincapié el gobernador electo, y también los otros candidatos, suponemos que se hablará. A Puyaro no lo llamó nadie para hablar de nada de eso. Usted dirá, bueno, pero lo de Puyaro no ha sido bueno. No, claro que no. Lo de la política de seguridad del socialismo, que es lo que lo condenó al fracaso y a la derrota, debería contraponerse con otras cosas. ¿Cuál es la versión? Que Marcelo Saín va a ser el ministro de Seguridad. Marcelo Saín, uno dice, chapó, es un hombre que ha fundado la PSA, que ha tenido una labor destacada, que es reconocido por propios extraños. Es muy difícil que él entre con una crítica a Saín metodológica o de conocimiento del terreno. Y no es ni un gendarme, ni un militar, ni un hombre de la Fuerza de Seguridad, que era lo que en principio pensaban que iba a ser Perotti por su perfil político. No, creo que fuera de Arlanian, o detrás de Arlanian, o muy cerca de Leonard Arlanian, es Marcelo Saín la figura más idónea, con mayores perspectivas, con mayor perfil de garantismo y a la vez de combate al narcotráfico y a la inseguridad. Pero no se ha confirmado eso. Lo mismo ocurre con el área de trabajo, con el área de educación. Hablábamos con la ministra Balaguer, y voy a terminar para poder charlar con Leo de otros temas inmediatamente después de la pausa, que se había reunido con Ricardo Olivera cuando toda esta cuestión de las titularizaciones por el plan Vuelvo a Estudiar, que se siguen adelante, que está dentro del régimen de paritaria, que no es nada extraño, ni es inflar la planta, y ella tiene para sí que Olivera va a ser el ministro. Le digo, ¿y usted, ministra, le digo, lo tiene confirmado? No, él me dijo que no. O sea, Olivera le dijo que él no va a ser el ministro, y Balaguer cree igual que él va a ser el ministro, porque fue su interlocutor. Es decir, todas estas cosas, si se destraban, van a facilitar una transición que de por sí es complicada, porque la situación global general del país es realmente preocupante y excede, en ese sentido, más allá de las virtudes o de los errores de cada uno de los gobiernos locales y provinciales, excede, por supuesto, las posibilidades de marcar una realidad diferente. Bueno, queríamos contar esto, la apertura del programa. Nos vamos a la pausa. Cuando vuelve Leo, tenemos mucho para charlar, también de política nacional y algunas cosas de la provincia en el plano judicial, a partir de lo que ha sido esta reconvención, ¿no?, de los organismos internacionales de derecho, de la falta de independencia del Poder Judicial. Ya venimos.